A ver, habíamos estado viendo el concepto de concreto armado, la clase anterior, concreto armado, uh, cómo se compone el concreto, ¿cierto? El concreto se compone, hemos dicho, con cemento, agregado fino, agregado grueso, más piedra, perdón, agregado grueso, agregado fino y más la agua, es el concreto, ¿cierto? Habíamos visto también tamaño máximo de los agregados gruesos y también diferenciar el agregado grueso del agregado fino, que se es por la malla número 4. Pero lo más interesante era que habíamos visto justamente la resistencia a compresión del concreto. Habíamos visto que lo determinamos con el símbolo F'C. Y teníamos concretos de 175, 210, 280, o sea, van variando de 35 a 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero también la norma nos dice que podíamos tener concretos hasta concretos intermedios dentro de esos rangos, ¿cierto? O sea, podríamos tener concretos de repente de 200 kilos por centímetro cuadrado, de 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, hemos visto cómo se determina la resistencia del concreto en laboratorio. También hemos visto cuáles son los factores que se afectan a esa resistencia del concreto. Y hemos visto también, a partir de esa curva del concreto a compresión, hemos determinado justamente el módulo de la elasticidad del concreto. Y hemos dicho que es igual justamente, ya se ha determinado y en la norma está escrito 15.000 raíz de F'(c) kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, eso es lo que nos interesa, la resistencia del concreto a compresión, el módulo de la elasticidad del concreto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver justamente la resistencia a tracción del concreto. Si bien es cierto, esta resistencia no es utilizada tanto para el diseño de un concreto armado, se utiliza justamente en otros elementos, tales como, por ejemplo, en pavimentos, se puede utilizar la resistencia a tracción del concreto. Y también lo vamos a utilizar para el cálculo, para deflexiones, por decir, o cuando calculamos una deflexión de una viga, vamos a calcular ese esfuerzo a tracción del concreto. Entonces, diríamos así, resistencia a tracción del concreto. La resistencia a tracción del concreto dice varía entre el 8 a 15% de la resistencia a compresión del concreto, o sea, del F'C. O sea, más o menos en este porcentaje está más o menos su resistencia a tracción del concreto. O sea, yo diría más o menos, si yo tengo 210, le aplico el 10%, tendría más o menos 21 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Aplicándole el 10% nomás del F'C, yo tendría que su resistencia a tracción es de 21 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, es demasiado bajo, ¿no es cierto? Entonces, los principales ensayos para determinar la resistencia a tracción del concreto, esfuerzo a tracción del concreto, se basan justamente en pruebas que se realizaron en laboratorio. Y una de las pruebas, justamente la prueba directa que le llamaban, y que es difícil de determinar, y que no está dado en la norma, es dice el ensayo en tracción directa sobre una probeta de sección variable. O sea, fabricaron esta sección tipo variable, o sea, de esa forma que está por ahí. De esa forma. De esa forma. O sea, tendría más o menos de esa forma, lo graficaron una probetita de concreto armado, perdón, así, de concreto, perdón, puro concreto, ¿no? Entonces, en estas partecitas de acá le ponen un tipo de corcho, una placa plegada acá, adherida a esto, y de ahí le aplicaban la fuerza de tracción. Para que mira tú justamente cuánto sería la resistencia. Esto es difícil de determinarlo, ¿no es cierto? Pero más o menos se ingeniaron como para que determinen esta prueba que era la prueba directa. Entonces,
ahí calcularon y graficaron más o menos las deformaciones unitarias del concreto versus los esfuerzos a tracción del concreto en kilogramos por centímetro cuadrado. Y determinaron también una fórmula característica, de esta forma así, que tenía esa forma así, donde justamente el máximo se lograba más o menos también en 0.001, ¿no es cierto? De esa forma, o sea, la deformación máxima. Y ahí encontramos más o menos el F' atracción del concreto, o sea, el esfuerzo atracción del concreto estaría por acá. O sea, demasiado bajo, más o menos 20, 21, 22 kilogramos por centímetro cuadrado estaría por ahí, ¿cierto? Entonces, esto es la prueba directa que era difícil de determinar. Pero los ensayos realizados en forma indirecta, que es la que está en la norma más o menos nos indica, tenemos la prueba brasileña o SBIT-TEX FSP, ¿no es cierto? ¿Qué llama? La prueba brasilera. Eso consiste justamente en las probetitas que nosotros teníamos de concreto simple, que lo habíamos determinado anteriormente, que tenía de diámetro igual a 15 centímetros y altura 30 centímetros, ¿no es cierto? Teníamos así, de diámetro tenía 15 centímetros y de longitud justamente tenía 30 centímetros. O sea, la probeta la que utilizamos para la resistencia a compresión del concreto. Entonces, le aplicaban justamente una forma de corcho, este tipo de acá, o triple prensado, que tenga esa forma. Y le aplicaban justamente una carga en forma distribuida, ¿cierto? Entonces, en esta parte de acá empezaba a agrietarse de forma diametral. Y a esto le llamamos justamente el esfuerzo de tracción del concreto. Entonces, de varios ensayos que ha determinado, o sea, determinamos una formulita para determinar el esfuerzo de tracción del concreto es igual, dice, a 2P, a este P que lo estamos calculando acá, entre pi por el D y por el L, o sea, por la longitud que es 30, y el diámetro valdría 15, ¿no es cierto? Entonces, llegaron más o menos a determinar que varía más o menos de 1.6 a 1.7 de la raíz del F', de la resistencia a compresión del concreto, un aproximado. Entonces, esta partecita de acá, lo que más adelante le vamos a llamar simplemente un K, K raíz de F'. Entonces, esto era la prueba brasilera. Luego hicieron la prueba a flexión. También es una prueba indirecta. Y entonces, esta prueba a flexión consistía en una probetita, una vigueta así, de concreto simple, que tenga 15 por 15 centímetros, o sea, que tenga 6 pulgadas o 6 pulgadas, ¿no es cierto? Y aplicarle dos cargas concentradas, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, o 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas, más 2 pulgadas a los costados para que se posicione justamente la viguita. Y le aplicaban una carga desde cero hasta que colapse justamente esta viguita. Entonces, de ahí nosotros sabemos justamente que si esta es una sección y es concreto simple, el eje neutro va a estar en la mitad. Entonces, el Y va a ser igual a H medios. Y el momento de inercia es BH cubo entre 12. Sabiendo que esto es de acá, le llamamos el ancho B, y esto es el H, el peralte. Entonces, tenemos el momento de inercia y el Y vendría a ser la mitad hacia abajo. Esto vendría a ser el H medios. O sea, vendría a ser justamente el Y, esto que está acá. Entonces, nosotros sabemos justamente que de resistencia a materiales
sabemos que el sigma es igual a M, ¿no es cierto? Al M que está por acá. Al momento por Y y entre el I, ¿no es cierto? Que sabemos justamente por resistencia material. Este sigma, justamente lo vamos a hacer a este FR, ¿no es cierto? Y este M viene, es el momento cuando se agrieta. Este viene a ser el H medios y abajo el PHQ entre 2. Entonces, resolviéndolo más o menos, esta parte, anulándolos, el H cuadrado me sale acá, 12, acá sale 6. Entonces, este FR, esfuerzo de rotura, vamos a decir igual a 6M entre BH cuadrado, para una viga de este tipo. Puede ser cuadrada o puede ser de sección rectangular. Entonces, ya tendría más o menos cómo calcular el FR con esta formulita, donde justamente este M viene el momento justamente cuando ya colapsa esta parte de acá, que es igual PL entre A. Entonces, pues, de un ajuste de gran número de resultados ya en laboratorio experimentales, arrojó justamente que este FR es igual a 2.2 raíz de F'(c). En comparación a esto, que me daba 1.6 a 1.7 la prueba brasilera, acá me daba simplemente 2.2. 2 a 2.2, dice. Entonces, ya teníamos, esto me daba un poco mucho mayor, acá un poco menor, ¿cierto? Entonces, para la norma peruana y el código ACI, o sea, la norma peruana se basa en el código ACI, esta parte de acá, para evitar, pues de acá, simplemente le llama, o sea, esta parte le llama un valor de K. ¿No es cierto? Un valor de K. O sea, eso ya lo sintetiza la norma peruana y el código ACI. Entonces, ya tiene una formulita para calcular el módulo de rotura o esfuerzo atracción del concreto. Y dice, la norma peruana y el código ACI definen el módulo de rotura de concreto mediante la siguiente expresión. FR es igual a un K raíz de F'(c) kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el K va a valer 2.0 para elementos de concreto armado. O sea, acá es 2.0. O sea, esto vale 2.0. De repente nos ve 2.0 para elementos de concreto armado. En este caso lo utilizamos justamente para el cálculo de flexiones. Y K vale 1.3 para elementos de concreto simple nada más. En este caso, cuando diseñamos pavimentos, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos esos valores de K, ¿cierto? Esto para elementos de concreto armado, en este caso para cuando nosotros calculemos de flexiones en vigas, ¿cierto? ¿Ya? Y 1.3 para el caso de elementos de concreto simple o cimentaciones también de concreto simple. Cuando diseñemos, ahí vamos a utilizar este K es igual a 1.3. Entonces, ya está definido justamente cómo se calcula el K, perdón, el FR, que le llamamos esfuerzo, atracción del concreto, o simplemente le llamamos módulo de rotura. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos determinado el concreto, que es el elemento que se une con el acero, ahora vamos a ver justamente el acero de refuerzo o armadura que le llaman. Dice que estos aceros, ya ustedes lo conocen en las ferreterías, ven en obras también, si han tenido la curiosidad de ir a ver una obra siquiera. Entonces ahí justamente es el acero y ahí hay el operario que se encarga esencialmente en
habilitar el acero para cualquier tipo de obra, ¿no es cierto? Se llaman el maestro fierrero. Dice, estos aceros son varillas que tienen corrugaciones, ¿cierto? O sea, van a tener corrugaciones y tienen una sección transversal redonda. Son redondos, ¿no es cierto? Los resaltes o corrugaciones en las superficies es para tener la adherencia con el concreto. O sea, esas corrugaciones que tiene ese acero nos sirven justamente para que se adhiera al concreto. O sea, más uno solo, casi sería uno solo, ¿cierto? En el Perú, las fábricas que producen aceros, las fábricas que producen son Aceros Arequipa y Sider Perú. Bajo la norma, estas normas las que fabrica la norma Intitec 341-031 a 42 y es acero grado 60. Y la norma ASTM A615 también acero grado 60. Y bajo la norma ASTM, y es el A706, perdón, es el acero de baja aleación que le llaman, y es soldable, pero también es grado 60. Entonces, este acero que fabrica, simplemente está fabricando de repente aceros Arequipa, el A760, es un acero soldable, mientras que estos de acá no son soldables, ¿no es cierto? Si esto es soldable, también significa que es más caro. Sider Perú y Aceros Arequipa fabrican las varillas. Estos son los que fabrican de 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1, de 3 octavos, 1, 3 octavos. Esos son los que fabrican. Y las que se utilizan son comerciales, ¿no es cierto? Acá en el Perú. 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1, 3 octavos. Adicionalmente, Aceros Arequipa fabrica varillas de 12 milímetros, de 8 milímetros y de 6 milímetros. Acá también falta incluir justamente la que vienen varillas, la de 1/4, o vienen en rollos, la de 1/4, el alambrón que le llaman, ¿sí? Es el de 1/4. La principal razón del acero en concreto armado es para tomar las tracciones, o sea, es la principal razón. Y en algunos casos ayuda al concreto a soportar los esfuerzos de compresión, en algunos casos. Pero la principal razón es para tomar las tracciones. ¿Ya? Las calidades del acero, las calidades del acero que cubre la norma ASTM y que es posible emplear como refuerzo para el concreto son el de grado 40 que se empleó antes, ahora ya no se utiliza, y se utiliza ahora justamente es el de grado 60. El de grado 60. Acá también el de grado 60. El grado 40 se utiliza bajo la norma A615, ASTM 615, el grado 60 también A615. El grado 60 acá es el A706, que es el acero soldable. Entonces, este grado 60 con este grado A706 que es soldable, tiene el mismo FIE, el esfuerzo máximo que se da, FIE 4200. El anterior que antes se utilizaba, antes del 60, y se diseñaba simplemente con grado 40, más o menos, tendría más o menos 2800 de FIE. Mientras que esto de acá, el grado 75, tiene mayor FIE, 5300. Entonces, este puede tener, dice, a veces, vamos a determinar cómo se determina este FIE. Entonces, esta parte de acá es lo que nos interesa a nosotros para el diseño. Pues, los FIE. Estos que están acá justamente son los esfuerzos ya de rotura, no nos interesa tanto, ¿no es cierto?
O sea, esfuerzos máximos o últimos o de rotura cuando ya falla el acero. Mientras que a nosotros lo que nos interesa es justamente el esfuerzo de fluencia. Eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué le llamamos grado 40, grado 60 o grado 75, grado 60, sí? ¿Cierto? Esto está justamente en otra norma. Y esto justamente lo utilizamos en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes más o menos lo dividen 2.800 entre 70, 4.200 entre 70, más o menos nos da este valor de acá. O sea, esto está en unidades KSI. Lo multiplican, un KSI es igual a 70 kilogramos por centímetro cuadrado y más o menos les da estos valores que están por acá. ¿Bien? O sea, esto está en KSI. Entonces, vamos a graficar esos grados de los aceros. Y tenemos las curvas características, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos han enseñado más o menos que la curva característica, más o menos para esos aceros, más o menos es así, ¿no es cierto? En resistencia de materiales, de repente nos han dicho que más o menos mi curva característica tiene esta forma. Y tiene más o menos así. Sube un poquito más y se hace así. ¿Cierto? Esa es la curva característica que nosotros lo estudiamos en el curso de resistencia de materiales. Y acá hay dos puntos, límite elástico y acá el punto de fluencia, ¿no es cierto? Entonces se confunden a veces estos dos puntos. Entonces, nosotros en concreto armado, ya lo que hacemos justamente, agarrar esta parte así y simplemente el resto de hacerlo de esa forma así. Nada más, ¿no es cierto? De tal manera que esto lo hacemos una plataforma de excedencia para más o menos identificar el acero. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a graficar esfuerzos versus deformaciones del acero. Entonces, nosotros tenemos el primer acero, esto de acá podría ser que es el grado 40. Tiene su plataforma de excedencia bien grande y tiene justamente esta forma ya que lo hemos hecho más o menos de esa forma así. Entonces, a esto le llamamos grado 40. Yo también le llamamos grado estructural laminado en caliente. Grado estructural laminado en caliente. Luego tenemos el otro que nos da por acá. Sube más, ¿no es cierto? Y tiene justamente también una plataforma de excedencia un poco menos y tiene esa forma. Esto es el grado 60. Acero de alta resistencia, laminado también en caliente. O sea, tiene más resistencia que el grado 40. Acero de alta resistencia, laminado en caliente. Entonces, este tiene su FI que sacar. ¿Y este FI cuánto va a valer? 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que el grado 40 simplemente tendría 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Luego tenemos el otro grado, el grado 75. Esto no tiene su plataforma de excedencia. También, o sea, dice, puede tener o no plataforma de excedencia, pero la mayoría no tienen plataforma de excedencia. Entonces, para determinar su punto de fluencia, justamente, si acá está SUY,
vamos a tomar más o menos un 0.35% de la deformación y hacemos una perpendicular, y en donde corta justamente, ahí estará justamente su fluencia. O sea, así determinaremos justamente cuánto vale este FI acá para el grado 75. Entonces, tenemos puntos característicos. El F1, tanto para cualquier caso, en este caso F1 acá para los aceros que nosotros vamos a utilizar. Y esto le llamamos la plataforma o zona plástica o plataforma de cedencia, que se cede el acero. Lo fluye, o sea, lo vuelve más dúctil. ¿No es cierto? Entonces dice zona plástica o plataforma de cedencia, tramo de fluencia. Fluye el acero acá de esta zona, va fluyendo. Entonces, esta parte de acá, acá estará el punto límite de fluencia en ambos, que es lo que utilizamos justamente para nuestro diseño, es este de acá, el de 4200. Antes se utilizaba el de 2800, esto ya no fabrican. El que fabrica justamente son el de 4200 nomás, o el grado 60. Se llama así. Entonces acá está justamente la definición también, que se llama ARDC, acero de alta resistencia laminado en caliente, y el GC, el anterior que era grado estructural laminado en caliente. Entonces, esto de acá, como es un tramo recto, es elástico, ¿no es cierto? Acá, esto sí cumple con la ley de Hooke. Los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, ¿cierto? Acá sí vamos a cumplir justamente con la tangente de alfa que decíamos, ¿cierto? O sea, la tangente de alfa, perdón, tangente de alfa que le llaman así, de este alfa, es igual a cuánto. Va a ser igual justamente al módulo de la sierra del acero. Acá sí cumple la ley de Hooke, ¿no es cierto? O sea, donde justamente los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, ¿no es cierto? El esfuerzo es proporcional a la deformación. O sea, acá diríamos este esfuerzo S, ¿no es cierto? Es AS, ¿no es cierto? Y eso es igual justamente al módulo de la ciudad del acero. Ahí cumple la ley de Hooke. El esfuerzo es proporcional a las deformaciones, y esta es la ley de que llamamos, ¿cierto? Ya lo conocen ustedes. Entonces, ya tenemos la característica justamente de las curvas del acero. Acá también está OF1, que es el tramo de proporcionalidad. Es proporcional. Los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. O F1 o F1 hacia arriba. Igual, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una tabla comercial de los aceros tanto de Arequipa y de Ciber que nos fabrican. Esta tablita es muy importante que ustedes lo tengan o lo memoricen, ¿no es cierto? Para justamente diseñar nosotros. Entonces, nosotros tenemos esa tablita. Esto tienen que copiarlo, aparte de tenerlo, de repente, siempre tenerlo, siempre lo vamos a utilizar. O sea, durante el curso y cuando ustedes estén fuera del curso, para que se acuerden, y también cualquier cálculo que hagan en una obra, rápido se acuerdan de los diámetros. Entonces dice diámetro de un cuarto en pulgadas, que está acá, en pulgadas, y acá está en centímetros. Y su área vale 0.32. Esto viene liso o curvado. El de 3 octavos, su diámetro, esto está en pulgadas 3 octavos, y en centímetros vale 0.95. Su área vale 0.71. El de media, en pulgadas, 1.27 en centímetros y 1.29 su área de acero. El de 5 octavos en pulgadas y el de 1.59
en centímetros, vale 2.0 su área. El de 3/4 en pulgadas, 1.91 en centímetros y 2.84 en centímetros cuadrados. El de 1, 2.54, una pulgada es igual a 2.54 y su área vale 5.10. El de 1, 3/8 les vale 3.58 en centímetros de diámetro y 10.06 en área. Entonces, todos estos aceros, tanto los fabrica Sider Perú o Aceros Arequipa. Pero además, ya viene el de 6 milímetros, el de 8 milímetros y el de 12 milímetros. Entonces tenemos que en centímetros sería 0.60 el de 6 milímetros, el de 8 milímetros sería 0.80 y el de 12 milímetros 1.90. Con sus respectivas áreas, por acá. Área, área, área. Y lo fabrica Sider Perú y Aceros Arequipa también. Entonces, en Estados Unidos no lo llaman por pulgadas, simplemente le llaman por números, denominación o números. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 8, 11, así. ¿Sí? Entonces, nosotros por decir decimos así, si yo tuviera el de media, yo diría, por decir me sale 4 fierros de media, yo digo 4 fierros, así lo identifico, ¿no es cierto? 4 fierros de media, ¿no es cierto? En Estados Unidos, ¿qué dicen? 4 fierros es decir, de media, 4 fierros número 4, 4 fierros número 4, se refiere a este acá, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros, y esto es Estados Unidos, esto es lo que hacemos nosotros, y esto es Estados Unidos, 4 número 4. Entonces, pero estos números, ¿cómo vienen? Simplemente al multiplicarlo acá a todos por 8. O sea, si todo lo multiplico por 8, lo multiplico todo por 8, digo 8 entre 4, 2. 8, acá me sale 3. 8 entre 2, 4. Y así, 8, lo multiplico acá por 8, me queda 5. Acá lo multiplico por 8, me queda 6. Y acá lo multiplico por 8, me queda 8. Y acá lo multiplico por 8, me queda 11. O sea, así salen justamente estos números. Esto viene a ser ¿cuál? Estos números, ¿cuál debe ser? Si yo tengo, mírense, esto de acá, eso es la varillita de diámetro. Entonces, nosotros no utilizamos diámetro, ¿no es cierto? Diámetro en pulgadas o en centímetros. Entonces, Estados Unidos justamente lo que hace es simplemente hace esto. Para él justamente es el perímetro. O sea, esto viene a ser el perímetro. Viene a ser los perímetros. Viene a ser el perímetro. ¿Ya? Mientras que nosotros estamos en diámetros. ¿Ya? También, ¿qué hay que diferenciar? Cuando nosotros tenemos en obra, por decir, nos sale, dice, en obra en el plano, dice, por decir, tenemos 3 fierros de 5 octavos, o tenemos 4 fierros de media, o 3 fierritos de media, ¿no es cierto? Tengo 3 fierritos de media. Nos dice que está en el plano. En el plano nos dice que es 3 fierritos de media. Y entonces, esto es de media. Y nos dice justamente, por X motivo, dice, el
el contratista nos dice, ingeniero, en el mercado no existe fierro de media. ¿Qué tal si le pongo, simplemente le pongo 3 fierros? Le voy a poner 3 fierros de 12 milímetros. 3 fierros. Compro en lugar de este, le pongo 3 fierros de 12 milímetros. Esto de acá. En lugar de media. Entonces, ustedes no se dejen engañar. Porque el de media no es igual al de 12 milímetros. Porque el de media tiene 1.29. Y el de 12 milímetros vale, su área es 1.13. ¿No es cierto? Hay una diferencia. También, ¿qué les dicen a veces? Ingeniero, en lugar de 3 octavos, mejor le pongo de 8 milímetros, que es igual. No es igual. El de 8 milímetros, perdón, el de 3 octavos vale su área 0.71, mientras que el de 8 milímetros vale su área 0.50. Entonces, eso, algunos constructores lo hacen eso, ¿no es cierto? Entonces, no hay que dejarnos engañar. Dice que son iguales para ellos, pero no es igual. Lo demostramos justamente con las áreas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? David Castro Pérez, ¿está claro? Sí, ingeniero, sí, está claro. Ya, muy bien. Ingeniero, Entonces, dígame. una consulta. Sí, dígame. En el caso de cómo se llama en la construcción, como dijo, cuando no son iguales, por lo que veo tienen valores casi similares que varían en milésimas. Eso conllevaría a un problema en la obra. Claro, es que mira, esto de acá que le estoy diciendo, si en el diseño, el proyectista lo ha diseñado con fierro de media, en obra tiene que ser fierro de media, ¿no es cierto? Y no esto de acá. Si yo le he diseñado, como proyectista, le he diseñado con fierro de 12 milímetros, en obra tiene que ser de 12 milímetros. O sea, mírense, si yo les digo, en el plano dice 4 fierros, más o menos 4 fierros de 12 milímetros. 12 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, 12 milímetros por ahí. 4 fierritos de 12 milímetros. O sea, 4 fi, 12 milímetros lo podemos sacar, ¿no es cierto? 4 fi, 12 milímetros. Esto es lo que me dicen los planos, ¿no es cierto? Acaba lo contrario. Y entonces, no existe esto ya. Esto ya no existe en el mercado, en las ferreterías no encuentro. Entonces, ahora sí me dice el constructor, el contratista, me dice, en lugar de esto, le voy a poner, ingeniero, fierro de media. Le voy a poner 4 fierros de media. Y yo, como propietario o dueño de la entidad, ponle. Ahora sí pone. ¿Por qué? Porque le estás poniendo más de lo que yo esperaba. ¿No es cierto? Mucho mejor. Pero si sucede lo contrario, esto es lo que dice el plano, y me quiere poner sobre acá, no. ¿Por qué? Porque justamente mi viga va a resistir menos de lo que yo he diseñado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, mi viga ya resiste menos. O sea, significa que mi viguita está por acá. ¿No es cierto? Mi viguita estaba acá. O sea, significa que acá, de repente, está estos fierros. Acá, 4 fierros de media. Perdón, 4 fierros de 12 milímetros, después está en el plano. Y me va a poner 4 fierros de media ya cambiándolo, para mí mejor. Pero no lo contrario. Que si acá el plano dice 4 fierros de media acá, y me quiere poner
4 de 12 milímetros, estoy mejorando la resistencia de esta sección, lo que resiste. O sea, yo quiero justamente que mi viga resiste tal como yo lo he diseñado, ¿ya? Pero si ustedes aceptan, ya es cuestión de cada uno, ¿cierto? Entonces, yo les diría, por decir, si acá vale 4 fierros de media y me quieren poner 4 de 12 milímetros, y en lugar de esto le diría, entonces, en lugar de 4, pone 5 de 12 milímetros para que aumente la resistencia, ¿no es cierto? Yo quiero eso, ¿ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Ya nos vemos. Entonces, continuamos, ¿ya? Acá hay una aclaración donde justamente el de 6 milímetros es corrugado y también se comercializa en rollos. Ya saben justamente que esto se comercializa también, viene en varillas, también viene de 6 milímetros, también viene en varillas. También sabemos que este de 6 milímetros es casi equivalente al de un cuarto. Mírense, es casi equivalente, ¿no es cierto? Ahí tengo el de 6 cuartos, el de un cuarto que está acá, ¿no es cierto? Equivalente casi es igual al de, acá tiene punto 32 y abajo tiene punto 28. Es casi equivalente, ¿no es cierto? Y es corrugado y también se comercializa en rollos. O sea, vienen varillas de 6 milímetros y también viene en rollos. Eso utilizamos justamente como acero de temperatura en los aligerados o en cualquier tipo de sistema de piso, ¿no es cierto? Perpendicular al acero principal que calculamos, hay que colocarle acero por temperatura, le llamamos, ¿no es cierto? Eso viene a ser justamente el de un cuarto o puede ser el de 6 milímetros. Entonces, una vez que tenemos eso y sabemos justamente que el acero cumple con la ley de Hooke, entonces dice que el módulo de la elasticidad para cualquier tipo de acero, ¿no es cierto? Para cualquier tipo de acero usado en concreto armado, ¿no es cierto? El módulo de la elasticidad está definido como la tangente del ángulo alfa, y esa luz que está al lado cumple con la ley de Hooke. Por lo tanto, este parámetro es independiente del grado del acero, o sea, no tiene nada que ver el grado del acero. Y generalmente se usa para todo acero en concreto armado. Entonces, el módulo de elasticidad simplemente va a ser esto de acá, para cualquier tipo de acero que utilicemos. 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. También ya tenemos eso que nos va a servir en todo el curso. O sea, ya tengo también el E del concreto, que es 15.000 raíz de G' más C, y el módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cierto? Entonces, mírense, yo tengo 2 por 10 a la sexta. Si yo quiero regresar acá para determinar, si yo tengo acá el FY, que es 4.200, ¿no es cierto? Ya saben que esto es 4.200, el grado 60 es 4.200, vale 4.200 por acá. Entonces, quiero determinar cuánto vale SUY. Entonces, yo diría SUY, ¿no es cierto? ¿Es igual a cuánto? ¿A cuánto sería igual? Al FY entre el S, entre su módulo de elasticidad del acero. Ya tengo justamente cuánto vale este valor. O sea, porque esto cumple con la ley de Hooke. O sea, ¿se acuerdan? El sigma es igual a la deformación por el módulo de elasticidad. Esta es la ley de Hooke. Este sigma viene a ser este de acá. Este E viene a ser este de acá. Y este viene a ser ES. Cumple con la ley de Hooke, ¿cierto? Esfuerzo es igual a este por este. ¿Cierto? Entonces, ya tengo acá 4.200 entre 2 por 10 a la sexta, lo dividen y le sale más o menos acá 0.0021. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos para este valor de acá.
cuánto vale la deformación de fluencia. Ya podemos calcularlo, ¿no es cierto? Entonces, módulo de esa, 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. También podemos identificar el acero, más o menos, si ustedes han tenido la curiosidad más o menos de agarrar un acerito y ver qué diámetro tiene. Entonces, van a encontrar justamente que estas son las corrugaciones que existen. Sus corrugaciones que están por ahí, da la vuelta, generalmente, ¿no es cierto? Pero si es acero es arequipa, acá tiene como una A. Y acá viene por decir 3/4, que viene a ser su diámetro. Y es grado 60, significa que su fluencia es de 4200, grado 60. Y si es de Cider Perú, viene también sus corrugaciones y viene Cider, dice, en cualquier parte de la varilla, ahí viene Cider, también su diámetro, 3/4, N60, grado 60. Si no han tenido la curiosidad, vean más o menos, cualquier fierro tiene más o menos para que indiquen el diámetro. Y no se dejen engañar de repente de 3/4 y le pongan de 5/8 en obra, ¿sí? Entonces tengan esa curiosidad de identificar el diámetro del acero. Cuando ya se tiene práctica, ya simplemente al ojo se ve justamente el fierro de qué diámetro es, ¿sí? Pero hay que tener bastante cuidado también en esto, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos ya el concreto y el acero ya determinadas sus características, hay que ver también en conjunto las características a favor del concreto armado, o sea, las ventajas que nos tiene el concreto armado. ¿Qué ventajas tenemos el concreto armado? O sea, en comparación a otros materiales tradicionales. Entonces, como características tenemos esto. Dice, el concreto va a ser durable, pero a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? El concreto es durable, por eso le pongo la durabilidad. O sea, de duración indefinida en condiciones favorables. O sea, que siempre tenga mantenimiento, todo eso. Este concreto que nosotros hacemos, toda obra de concreto armado, va a ser durable. ¿No es cierto? Alta resistencia. Alta resistencia, generalmente a compresión, ¿no es cierto? O sea, soporta grandes cargas. O sea, tiene bastante resistencia el concreto. Como es una roca, el concreto así es una roca más el acero. O sea, tienen bastante resistencia. Es incombustible, o sea, que no se quema. O sea, salvo a altas temperaturas, ya, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa? Por decir, cuando yo tenga, o sea, tengo una viga por acá, ¿no es cierto? Entonces significa que el acero que va a estar por acá, de repente el acero que tenga por acá, sí, ahí lo estoy dibujando, el acero en tracción, ¿no? Este acero tiene un recubrimiento que es en vigas 4 centímetros, en columnas también es 4 centímetros. Entonces, este recubrimiento protege al acero acá, cuando hay, por decir, un incendio, ¿no es cierto? Pero si hay demasiado, o sea, la temperatura es demasiado, ¿ya? Entonces, de repente puede recalentarse este acero. Y el acero, justamente al calentarse, esto se va a dilatar. Y entonces ahí viene el problema. Entonces, por eso dice incombustibilidad, no se quema, pero a temperaturas moderadas, ¿no es cierto? Demasiadas temperaturas altas ya, ahí podría suceder esto de acá que le estoy diciendo. Otro es altamente trabajable. O sea, dice, es trabajable. ¿Por qué? Se puede moldear a gusto. O sea, yo puedo hacer así, una obra que tenga así, por decir un cascarón, ¿no es cierto? Una forma así. Acá, como el concreto en estado fresco, yo le puedo dar la forma que yo quiera. Puede de forma circular, puede ser tubo, lo que yo quiera. ¿No es cierto? Se da la forma
en su estado plástico. Y el fierro se puede doblar. El fierro también le puedo dar la forma que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, o sea, dice, es altamente trabajable. ¿Qué más? Los coeficientes de dilatación térmica son similares para el concreto y el acero. Entonces, su dilatación térmica del concreto es de 10 por 10 a la menos 6 grados centígrados y del acero es similar. Simplemente varía acá, 11 por 10 a la menos 6. O sea, es poquísimo, ¿no es cierto? La variación. Son similares. Entonces, debido justamente a esto de acá, los agrietamientos que se producen debido a cambios por temperatura es mínimo, ¿cierto? Entre concreto y acero. Hay adherencia entre concreto y acero. Justamente por las corrugaciones que tiene el acero, hay bastante adherencia entre concreto y acero, por el acero que tiene esas corrugaciones. Hay monolítico e hiperestaticidad, permitiendo resistencia físicamente a las fuerzas laterales. O sea, cuando nosotros construimos, por decir, pórticos o lo que sea, hay un monolitismo. O sea, se origina justamente hay una continuidad. Viga, columna, es monolítico e hiperestático. Acá me origina una hiperestaticidad. Entonces, permitiendo resistencia eficazmente a las fuerzas laterales. Hay estas fuerzas que van a venir por acá. A esas fuerzas laterales nos da mucha resistencia por el monolitismo que existe acá. ¿Cierto? Continuidad de elementos estructurales. Pero aparte, ya hay otros más, ¿no es cierto? El concreto, podríamos decir, toda obra de concreto, sus materiales se encuentran en obra, ¿no es cierto? También podríamos decir que es una obra de concreto armado proporciona rigidez, ¿no es cierto? Porque es demasiado robusto. Y hay muchas otras ventajas que tiene, ¿no es cierto? Pero es en comparación justamente a otros materiales. Por ejemplo, acá cuando hablamos de exactamente, como por acá en combustible, si lo comparamos con edificaciones de madera que se hace o edificaciones de acero, ¿no es cierto? Entonces acá viene el problema, ¿no es cierto? Nosotros es incombustible en comparación a esos materiales. ¿Ya? Pero ¿qué desventajas tiene? Una de las ventajas es justamente cuando se hace en obra. ¿Cierto? Desventaja, ¿no es cierto? El concreto tiene una baja resistencia a la tracción. Eso ya lo hemos determinado que es más o menos de 8 a 15% del F'(C). O sea, más o menos si yo tengo de 210, su resistencia a la tracción simplemente es 21 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, tiene poca resistencia. El proceso constructivo es lento, ¿no es cierto? En comparación, por ejemplo, a una estructura que hacemos en acero, ¿no es cierto? Miren, lo que necesitan, encofrar, tenemos que encofrar, colocar la armadura o el acero, colocamos la armadura o el acero. Luego de eso, una vez que está eso ya, el vaciado del concreto. Esperar el tiempo de fraguado y luego desencofrar. ¿Cierto? O sea, toda esa parte hay más o menos un tiempo que se pierde, ¿no es cierto? Por decir, yo estoy construyendo y para hacer un techo aligerado, pues pongo los pies derechos, ¿no es cierto? Y de ese tiempo hay que esperar justamente que, no sé, 14 días, que eso creo, o sea, para que justamente desencofrar. Entonces, todo ese tiempo a veces es perdido porque ya no podemos colocar, por ejemplo, los muros en los primeros pisos, hacer los tarrajeos en los primeros pisos, ¿no es cierto?
Esa es justamente una desventaja. Las grietas hacen permeable al concreto armado. Una grieta que se origina justamente en cualquier sitio, en un elemento estructural, hacen permeable al concreto armado y pueden producir la corrosión del acero. Eso es cualquier grieta que se produzca, por decir, cuando la viga se deflexiona demasiado, yo de repente acá lo deja la intemperie al acero en esta parte. Y yo de repente no lo hemos colocado también, o sea, la cantidad de recubrimiento. Entonces, este es el acero que está en esta parte de acá. Este acerito que está acá. Entonces, al deflexionarse esa viga, ¿no es cierto? Significa que más o menos puede ser una grieta que se abra por acá. Entonces, al abrir esta grieta de acá, esto de acá justamente se puede caer, ¿no es cierto? Entonces, ya está libre eso de ahí, entonces el agua puede ingresar por acá. Y al ingresar esto de acá, a este acero lo corroe. Este acero, como está corroyéndose, aumenta de volumen, se engrosa. Si habrán visto de repente, al tener una curiosidad, lo que está más o menos empieza a engrosarse, como es engordarse. Y al engordarse, lo bota todito a este recubrimiento, todito justamente empieza de esta forma. Y entra más, más y más, y acá viene el problema, la falla. ¿Sí? Entonces, por eso dice, las grietas hacen permeable al concreto armado y pueden producir la corrosión del acero. ¿Ya? Entonces, son desventajas que se tiene también en el concreto armado. Y aparte hay otras desventajas también. ¿Sí? Entonces, hasta acá hemos visto justamente las características tanto del concreto y del acero, y hemos visto justamente qué ventajas y desventajas tiene también el concreto armado. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, González Torres, ¿está bien? ¿Se encuentra González Torres por ahí? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ya, muy bien, González. Sí, sí. Ya. Entonces, una vez que ya hemos visto el concreto armado en sí, vamos a ver las cargas que vamos a utilizar para nuestro diseño, que lo vamos a utilizar siempre. Entonces, tenemos las cargas que utilizamos. A ver, las cargas según la norma E020, la carga está bajo esta norma, la E020. Dice, en general las cargas, o le llamamos solicitaciones, también le podemos llamar solicitaciones, que actúan en un edificio, se clasifican en los siguientes tipos: cargas estáticas, cargas dinámicas y otras solicitaciones. Lo podemos llamar así de esta forma, o le vamos a llamar simplemente cargas muertas, cargas vivas, o así que le llamamos. ¿Sí? Entonces, yo tengo una estructura cualquiera, y sobre esta estructura que está acá, ¿no es cierto? Cualquier estructura. Yo tengo la carga viva, la carga muerta, el sismo también que podría ir por ahí, o el viento también. El viento puede venir por acá, por donde sea, por ahí le puesto encima, por acá, lo que sea. Pero a esta estructura, debido a estas cargas externas, ¿qué lo van a hacer? Esta estructura, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué origina? Entonces, acá viene el concepto. A ver, si ustedes me dicen y me definen qué estudia la estática, en qué se diferencia la estática y qué se diferencia la resistencia de materiales, cómo lo estudia los cuerpos.
¿no es cierto? Se han visto cuando han estudiado el curso de estática. En estática lo utilizamos al cuerpo tal como está, ¿no es cierto? Al cuerpo lo estudiamos en estática, ¿no es cierto? Por eso se llama estática. Mientras que en resistencia a materiales ya lo estudiamos al cuerpo y tenemos una ecuación más. Ya lo utilizamos aparte de la estática, con sus reacciones, todo aparte, ya tenemos otra deformación, o sea, lo utilizamos ya al cuerpo cuando ya se deforma. De ahí nace justamente otra ecuación, ¿no es cierto?, para resolver los problemas. Ya al cuerpo indeformable, la resistencia a materiales, ¿no es cierto? Ahí viene ya, el que estudiamos justamente, también estudiamos esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta deformación, que es igual a la pelea, que le llamamos, ¿no es cierto? A la pelea por acá, ¿no es cierto? Si me acuerdo por acá, la pelea. P por L entre EA, ¿no es cierto? Por ahí. Este es delta, ¿no es cierto? Esa deformación, me acuerdo también. Entonces, acá casi igual. Yo tengo una estructura cualquiera. A esta estructura va a caer muchas cargas. Entonces, esta estructura, al sufrir, al tener estas cargas, esto va a tener, se va a deformar, ¿no es cierto? Tiene unos esfuerzos acá que se originan esfuerzos que contrarrestan. Para toda acción hay una reacción, dicen, ¿no es cierto? ¿Y qué va a sufrir también? Agrietamientos, fisuraciones, otros daños, ¿no es cierto? Debido justamente a las cargas que está soportando esta estructura, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que diseñar nuestra estructura para que soporte esas cargas externas, o sea, para que soporte estas cargas, ¿no es cierto? Y no sufra justamente agrietamientos, las deformaciones, los esfuerzos que deben soportar esto de acá, y no sufra daños. Entonces, estas son las cargas que van a intervenir. ¿Y qué tenemos? Estas cargas estáticas. Y diríamos así, dentro, dice, cargas estáticas son aquellas que actúan sobre la estructura, lo cual hace que originen esfuerzos y deformaciones que alcanzan sus valores máximos en conjunto con la carga máxima. Prácticamente estas solicitaciones no producen vibraciones en la estructura y se clasifican estas cargas estáticas se clasifican en cargas permanentes o muertas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es una carga permanente o muerta? O en inglés también le llaman dead load. De repente lo tienen en sus programas así como este de acá. Carga muerta en sus programas de cálculo que lo van a tener con este de acá. Dice, esas cargas muertas dice, son cargas gravitacionales que se mantienen constantes en magnitud y fijas en posición durante la vida útil de la estructura. Se mantienen constantes en magnitud y fijas en posición durante la vida útil de la estructura. Como por ejemplo, el peso propio de la estructura, ¿no es cierto? El peso de los elementos añadidos a la estructura. O sea, los acabados, tabiques que están fijos, maquinaria y equipo con el carácter de estacionario, que estén fijos, que no se muevan, van a estar fijos durante la vida útil de la estructura. O sea, no se van a mover. Estas pueden calcularse con bastante aproximación a partir de los planos del proyecto y de la calidad de los materiales, ¿no es cierto? O sea, se refiere la calidad de los materiales a los pesos específicos de los materiales.
¿sí? Con eso yo puedo más o menos determinar el peso de cada estructura. Y en el análisis estructural, entonces idealizan como cargas distribuidas o cargas puntuales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo más o menos identificar así estas cargas? A ver, si yo tuviera, a ver, si yo tuviera así, tuviéramos más o menos así, hay que hacer así más o menos rápido. A ver, así. Por ahí más o menos, ¿eh? Entonces, tuviéramos así, ¿no sé? Más o menos así. Tuviéramos, a ver si me sale, por acá tuviera así. Entonces, ¿qué he dibujado más o menos? En planta he dibujado justamente, son vigas. Estos son vigas que vienen así, vigas por acá, vamos a ver acá. Más o menos son vigas, estos de acá son vigas. También son vigas por acá. Simplemente para indicar más o menos cómo, más o menos, vamos a metrar. Son vigas por acá. Entonces, me estoy suponiendo, las otras también son vigas, con sus columnas por acá, columna, columna, también son vigas. Pero estas son las vigas que van a soportar el peso de la estructura. O sea, significa que estoy techando en este sentido. Las viguetas o el acero del sistema de piso va en esa dirección. Significa más o menos que estas vigas son las que están soportando el peso de la parte superior, o sea, el sistema de piso lo soporta esta viga y todo lo que existe sobre ese sistema de piso. Entonces, yo quiero sacar justamente metrar, o sea, lo que me está diciendo la carga permanente. Yo quiero más o menos metrar esta parte de acá, es para esta viga, que es lo que está cargando. Yo diría, va a cargar justamente la mitad de este paño y la mitad de ese paño. Y la mitad de este paño por acá. Eso es lo que va a cargar esa viga. O sea, significa esta parte lo que carga esa viga. Va a cargar esa parte todo. Me imagino, esto los han hecho de repente en estructuración y carga, han hecho esto. Simplemente estoy viendo esta de acá. Entonces yo quiero más o menos ver, esto sería su área, el ancho tributario que tiene este de acá. Le puedo llamar justamente este ancho tributario, le puedo llamar D. Entonces, esta viga tiene
también sus dimensiones B por H. Ya tiene. Esto también tiene un espesor, el espesor del aligerado. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a tener primeramente, mírense, el peso propio, yo lo puedo metrar. El peso propio de la viga. Yo tengo el peso propio de la viga. El peso propio de la viga, ¿cómo sería? El ancho, ¿no es cierto? El ancho por la altura, ¿no es cierto? Y por su peso específico. Por su peso específico del concreto. Viene a ser esto de acá. B por H por el peso específico del concreto, que es justamente 2.4, ¿no es cierto? O sea, 2.400 kilos por metro cúbico, ¿no es cierto? Es el peso específico del concreto. Y el B por H. ¿Qué más voy a tener? Ya tengo esto de acá. Y dice justamente, una vez que tengo el plano del proyecto, yo lo puedo estimar en forma aproximada. Tampoco va a ser exacto. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué más tengo? El peso de este sistema de piso. O sea, voy a tener el peso de la losa que está por acá, de la losita que está por ahí. Tengo esto de acá. Esa losa, ¿a qué va a ser igual? Voy a tener el peso de la losa, si es aligerado, más o menos vamos a tener más adelante cuánto es el peso del aligerado. Supongamos que me dicen que es 300 kilos por metro cuadrado, un espesor más o menos de 20 centímetros, de 300 kilos por metro cuadrado. Estos son kilos por metro cuadrado, y esto lo voy a multiplicar simplemente por este ancho, y acá, acá, y de acá, acá, allá, porque la viga ya lo metré. Simplemente sería por este B, que está por acá, menos el ancho de la viga. Luego, ¿qué más tendrían? Sobre este piso, ¿qué va a haber? Piso terminado. El piso terminado generalmente le damos 5 centímetros más. Piso terminado. Ese piso terminado es justamente 100 kilos por metro cuadrado por piso terminado para 5 centímetros. Y si encima de esto, de esta viga, no hay ningún muro, entonces simplemente sería por el B nada más, porque va todo. ¿Qué más podríamos tener acá? Puede haber muros que están acá fijos por acá, entonces vamos a considerar simplemente una tabiquería fija. Vamos a considerar una tabiquería fija que consideramos de 100 a 200. Podríamos colocar de repente 120. Es una estimación nada más. Pero como no hay muro también por acá, entonces lo multiplicamos simplemente por el ancho B. Entonces, todo esto de acá viene a ser justamente la carga muerta que tenemos acá. O sea, lo estamos metrando. Que puede haber un muro por acá, que viene un muro fijo por acá. También hay que metrar este muro. Si está acá, este muro fijo acá, y va a llegar acá como carga puntual a esta viga, si fuera ese caso. Entonces, si yo quisiera sacar esta viga acá, yo lo sacaría así. Cuando ustedes lo sacarían, dirían acá, esta viga viene a ser más o menos así, ¿no es cierto? Por ahí así. Tiene 3 apoyos y tiene su carga. Su carga que lo tiene por acá, que lo calcularon. Es viene a ser la carga muerta. Esta carga muerta que está acá. O sea, sería este omega D. Ya lo metré y tengo carga muerta. Si yo tengo acá un muro y que está esto, entonces lo metraría este muro y lo tendría como carga muerta acá, pero puntual. Esto viene a ser un PD. Carga puntual. Carga muerta puntual. Entonces, ya no podemos determinar esto. Por eso dice acá, en el análisis estructural, estas cargas se realizan como cargas distribuidas o cargas puntuales. Por acá.
¿ya? Entonces, así determinamos justamente la carga muerta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto lo han visto en el curso de estructuración y cargas, parece. Entonces, les han enseñado eso así. Idealizar la estructura, metrar y luego idealizarlo. Y simplemente acá me quedaría para llevarlo justamente al análisis estructural, ¿no es cierto? Luego tenemos la carga viva o sobrecarga, o le llaman también en inglés lleve load, carga viva. Son cargas, dice, son cargas gravitacionales de carácter movible que podrían actuar en forma esporádica sobre los ambientes del edificio. Entre estas tenemos el peso de los ocupantes, o sea, de nosotros, de las personas, muebles, equipo y removibles, etc. Las magnitudes de estas cargas dependen del uso al cual se destinan cada ambiente. Está en la norma E020. O sea, ahí tenemos justamente para cada ambiente, nos dice, por decir, para una casita, simplemente habitación, 200 kilos por metro cuadrado. Para aulas, centros educativos, también nos dice 200 kilos por metro cuadrado. Pero para los corredores, en ambientes educacionales, nos dice 400 kilos por metro cuadrado. Para escaleras, en esos ambientes también nos dice 500, 400 o 500 kilos por metro cuadrado. Mientras que para edificaciones, escaleritas nada más, también nos dice 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Esto está bajo la norma S9. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, buen Sí, día. dígame. Una consultita Y el efecto que el viento puede producir o los sismos serían cargas vivas, disculpen. No, eso no es carga viva. Son cargas que actúan en momentos que nosotros no sabemos cuánto va a existir, ¿no es cierto? Eso ya son cargas laterales que ya lo analizan en el diseño sísmico, ¿no es cierto? Son cargas, vamos a ver más adelante qué tipo de cargas son, ¿no es cierto? Acá tenemos, entonces seguimos así, a ver. ¿Qué tengo acá? Cargas dinámicas. Entonces, acá tenemos para terminar de repente, acá ya. A ver, cargas dinámicas son aquellas cuya magnitud y dirección y sentido varían rápidamente con el tiempo. Por lo que los esfuerzos y desplazamientos que originan sobre la estructura también cambian con el tiempo. Dentro de estos tenemos las vibraciones causadas por maquinarias, el viento, sismos y cargas impulsivas. O sea, vienen a ser justamente las cargas dinámicas. Ustedes ya lo utilizan. De repente en el curso de dinámica que han llevado, ahí también justamente más o menos les han inculcado más o menos justamente cómo son las vibraciones, ¿no es cierto? Hay un curso, o sea, un capítulo de vibraciones que les enseñan ahí, ¿no es cierto? Resortes, todo eso. ¿Y para qué? Para que justamente, también en dinámica les enseñan las ecuaciones diferenciales también, ¿no es cierto? Eso lo van a utilizar en el curso de ingeniería antisísmica, me imagino, ¿no es cierto? Entonces, son ya cargas dinámicas, viene a ser el sismo, el viento, todo eso lo llamamos como cargas dinámicas, ¿ya? Y otras solicitaciones, ¿no es cierto? Dentro de estas tenemos el asentamiento de los apoyos se pueden asentar también, es una asociación. El cambio uniforme o diferencial de la temperatura, los empujes de tierras, hay empujes de tierra para muros de contención,
el deslizamiento de suelo también, el fuego también lo consideran como otras solicitaciones que se puede tener en cuenta en el diseño, coma, etcétera, infinidad. ¿Ya? Entonces dice, la intención del curso es analizar los edificios sujetos a las cargas estáticas, o sea, significa incluso los efectos de sismo si se trataran como cargas estáticas equivalentes. ¿No? ¿Sí? Entonces, nosotros que hacemos énfasis más que todo en el diseño de cargas gravitacionales, porque cargas laterales no les enseñan, ¿no es cierto? Que se les enseña en sísmica. O sea, nosotros idealizamos simplemente la estructura así de este tipo. De repente lo analizan un pórtico, cualquiera que sea, lo analizan por ahí. Entonces, por acá, más o menos empotrado por acá, y estas cargas que están por acá. Esas cargas que están por acá, que son las cargas gravitacionales, o sea, las de gravedad. Tenemos la carga muerta, la carga viva. Por acá también tenemos la carga muerta, la carga viva. Y luego analizan estas cargas que lo hacen en ingeniería antisísmica, estas cargas laterales. Yo simplemente les hago simplemente una remembranza de repente cómo se obtienen los diagramas debido a estas fuerzas laterales, ¿no es cierto? En viga, pero no el cálculo de estas fuerzas laterales. Eso lo hacen en sísmica, ¿ya? Entonces, eso más o menos lo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, si no hay una pregunta hasta acá, ¿hay una pregunta? ¿Alguna pregunta no hay? ¿Ah? A ver, Garay Mego. Todo bien, ingeniero. ¿Sí? Ya, muy Sí. bien. Ya. Entonces, para no cansarles ya, mañana ya, sí, mañana tenemos clase. Vamos a continuar con algunas cargas de uso común que utilizamos y que se puede calcular rápidamente, ¿ya? Entonces, hasta acá nos quedaremos. El día de mañana continuamos y mañana también entramos más o menos al capítulo de flexión y que ya empezamos más o menos a calcular ya, desde ahí empezamos ya a utilizar todo lo que ya hemos visto acá en la parte de teoría, ¿ya? Entonces, voy a tratar de llamar lista, ¿ya?